Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda parte de Expansivo. Buen provecho. Mi nombre es Adrián Duarte, soy gerente de proyectos en Visual K y en esta ocasión los estaré acompañando como moderador en la segunda ronda de presentaciones de esta tarde. Entonces, continuamos con la agenda, iniciando con la charla Inteligencia de Negocios con Burst, integrado a EAM. Les presento a nuestro conferencista, Sami Pérez, quien es ingeniero en sistemas, tiene más de 15 años de experiencia en la administración del software, tiene mucha experiencia también en implementaciones de RP, en la parte financiera, inteligencia de negocios, analista también de procesos de negocio y es experto en nuestra aplicación HTIS para la gestión del talento humano y Burst, que es la aplicación para inteligencia de negocios. Entonces, estamos a punto de comenzar. Cuando tengan dudas, si algunos ya han estado en charlas anteriores, pues saben que al final vamos a tener un espacio para responder las preguntas. Pueden dejarlas en la sección de chat durante la presentación, pueden escribirlas y al final daremos un tiempo para responder alguna de las preguntas que nos den, ¿verdad? Entonces, los dejo ahora con Sami Pérez. Muchas gracias. Oportunidad de estar en una charla en el track de recursos humanos y ahora me toca, pues en esta oportunidad, estar con ustedes en el track de Infor-EAM, en la parte de mantenimiento de activos y de mantenimientos. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es inteligencia de negocios con InfoBurst para la parte de Infor-EAM. Aquí vemos, por ejemplo, todo lo que es en Infor-EAM, miramos toda la administración de activos y mantenimiento de activos. Y con InfoBurst, pues vemos todo lo que es la inteligencia de negocios, cómo podemos tener diferentes aspectos de análisis de datos, de la información que obtengamos de lo que trabajamos con InfoEAM. Como bien saben, toda aplicación realmente, por ejemplo, herramientas de recursos humanos, herramientas, por ejemplo, de lo que es contabilidad, de cuentas por cobrar, por pagar, asimismo como InfoEAM, nos proporcionan una plataforma operativa, operacional. Pero al poner una capa, por ejemplo, de InfoBurst, que es inteligencia de negocios, podemos extraer data y podemos analizarla y podemos tener, por ejemplo, ciertos análisis con nuestros activos, tendencias y ver otros aspectos que son interesantes dentro de nuestra organización. Algunos de ellos son análisis, por ejemplo, que se llama administrar por excepción. Cuando veamos que en algún KPI o algún dato está incorrecto, pues eso nos ayuda mucho. Entonces vamos a entrar de lleno, realmente vamos a hablar de dos aspectos importantes. Uno es qué es Burst, lo vamos a ver de qué se trata esta herramienta de inteligencia de negocios. Y como segundo punto vamos a ver cómo puede utilizarlo con InfoEAM. Lo vamos a ver en algunos slides y tal vez si nos alcanza el tiempo pues podemos verlo en vivo de una vez en las herramientas. Algo importante dentro de InfoBurst o herramientas de inteligencia de negocios como es InfoBurst, debemos de tener estos tres puntos bien importantes y bastante claros para cada uno de nosotros. Toda organización debe estar impulsada por los datos. Quiere decir que sin datos reales, datos correctos o información correcta, no vamos a poder tener unas decisiones dentro de la organización que nos lleven a la mejora continua de cada uno de nuestros procesos. Entonces, por eso, como punto número uno, toda organización debe estar impulsada por los datos. Número dos es obtener una respuesta rápida. Es mejor todavía cuando la respuesta es correcta. Entonces, muchas veces dentro de la organización nos piden algún dato, alguna información y no necesariamente la respuesta es la correcta. Algo que hemos estado dándonos cuenta es de que debemos de tener las áreas interconectadas de la organización para que la respuesta sea rápida y además sea correcta. Eso nos va a hacer que podamos tomar mejores decisiones dentro de la organización. Y número tres, algo que se ha evidenciado dentro del proceso es que las personas que toman decisiones de manera interconectada hacen que todos sean más inteligentes.
Algo interesante es de que cuando las decisiones se hacen de manera interconectada, las decisiones son más inteligentes. ¿Por qué? Porque ya no son datos aislados, sino que son datos que realmente están interconectados y de alguna manera normalizados e integrados por una herramienta, que en este caso es InfoBirst. Algo que tenemos que ir viendo también es que el sueño de toda compañía es que sus datos estén totalmente centralizados y gobernados en un repositorio central o data lake, ¿verdad? Pero eso empieza a generar que usuarios empiezan a conectarse a ese data lake y eso es correcto, ¿verdad? Van a poder visualizar los datos gobernados y centralizados en un repositorio. Pero más adelante también podemos ver que esos datos pueden ser extraídos a través de Excel, ¿verdad? O de otras herramientas. Todavía, si lo está haciendo dentro del data lake, pues son datos que nosotros les llamamos datos gobernados y aquí lo que se extrae es algo que se conoce como self-service. Pero esto va cambiando, empiezan a aparecer silos de datos donde la primera opción es que se puedan extraer de Excel. Empiezan a crearse nuevos archivos compartidos y se empiezan a crear almacenamientos adicionales, donde empiezan a crearse self-services para mayor agilidad, pero con datos que son secundarios al principal. Eso empieza a generar un problema, por ejemplo, para la gobernanza de los datos. Entonces, vemos que esto puede seguir creciendo al punto de que se hacen hasta cubos, tablas dinámicas en Excel o archivos por otros lados de los cuales se utilizan y ya no están centralizados. Eso empieza a generar que el proceso esté roto y conduce a una falta de confianza en las decisiones que se vayan a tomar de los datos que ya no están gobernados. Y con ello vuelven a aparecer más sistemas que están desconectados con diferentes extracciones de datos y lo que produce dentro de la organización realmente es un caos de datos. Para ello es importante que venga una herramienta como InfoBirst que viene a ser una capa que de todas las herramientas que tengamos de la plataforma, ya sea de RP, de AM, en este caso de un asset management o por ejemplo de algún otro tipo de herramienta, pues esta capa está arriba, estos analíticos de Birst están arriba para poder conectar. De aquí viene el concepto de Network BI, que Network BI lo que significa es que no importa el lugar en donde se encuentren los datos, Birst puede extraer esos datos y poder utilizarlos para crear diferentes tipos de análisis dentro de la organización. Entonces ya no se hace análisis solamente de una herramienta, sino de diferentes herramientas. Algo importante también de Birst es que es una herramienta, una plataforma nacida en la nube, que tiene todo el concepto de lo que es la visualización, la creación de dashboards, KPIs y además de la extracción y transform and load, es decir, que puede administrar lo que es un data warehousing dentro de la herramienta. Está rankeada como una de las principales herramientas de Business Intelligence a nivel mundial y tiene una cultura de la innovación. Aquí se manejan conceptos, por ejemplo, como el Smart Insight o el Smart Analysis, donde dependiendo de los datos y de la cantidad de historia que podamos tener, podemos visualizarlas como tendencias o diferentes aspectos durante el tiempo. Es una herramienta de clase mundial, no es una herramienta de escritorio, sino diseñada para la escalabilidad. En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de herramientas de Business Intelligence y analíticos. Ahí ustedes podrán conocer algunos nombres. Algunas herramientas son de Data Warehousing, otras herramientas son para visualización de datos, pero algo interesante es que Birst puede reemplazar cada una de estas soluciones puntualmente. Es decir, que Birst cuenta con el poder y la agilidad para crear todo lo que son dashboards y análisis de información. Pasando a esto, vemos cuál es el poder y la agilidad en una solución, como en este caso es Birst. Por ejemplo, usted verá acá que hay implementaciones de años con empresas que pueden generar data warehousing y ahí vemos que eso, la implementación puede llevarnos años y también vemos herramientas que lo que hace es el data discovery, que puede resultar en semanas y días el resultado, pero no manejan lo que es el data warehousing.
algo interesante es que BIRS viene a posicionarse en resultados rápidos, en resultados de semanas, donde podemos ver que BIRS no sacrifica la funcionalidad ni la velocidad. BIRS viene a complementar en este sentido los dos mundos, lo que es el data warehousing y además la parte de visualización y análisis de datos. Y los resultados se pueden obtener en poco tiempo. En este caso, podemos obtener el resultado en menos de 2, 3 semanas, ya tener un resultado para tener un análisis. El liderazgo de BIRST en la industria lo reconocen. En este caso vemos que Gartner dice que BIRST ha establecido una visión pionera de cómo se debe crear una solución de BI y análisis de datos en la nube. Durante el año 2017-2015 podemos ver que Forrester Wave y lo que es Gartner lo ha rankeado como una de las plataformas de BI más fuertes y líderes, ¿verdad? En este caso, Gartner dice que es una implementación, a nivel de implementación, está catalogado como número 1 y como software integrado también como número 1. Y si ustedes analizan durante los últimos 5 años, siempre lo va a encontrar en los primeros lugares, porque eso varía, ¿verdad? Del primero, segundo, tercer lugar, varían las posiciones, pero encontramos a BIR siempre en una posición de liderazgo en las herramientas de Business Intelligence. Y Forrester Wave nos habla acerca de la herramienta como una plataforma cloud de BI dentro de los líderes, ¿verdad? Más allá de los fuertes, lo coloca como líder. Algo, ¿por qué es diferente BIRS y por qué es mejor que otras herramientas? Es importante conocer esos puntos porque podemos ver que nació en la nube, es una arquitectura ágil, tiene también, en lugar de preocuparse por pasar a la nube, ya nació en la nube, a diferencia de los competidores que buscan trasladarse hacia la nube, está enfocado BIRS hacia el resultado, al resultado de los datos. Entonces vemos que el primer punto, nacido cloud, lo vuelve fuerte porque está enfocado a resultados. Y los 3 puntos intermedios está la automatización avanzada, que está conectado como el Network BI y datos confiables, y además provee análisis con inteligencia artificial y eso hace que el BI sea empoderado. ¿Por qué tiene análisis de inteligencia artificial? Porque cuando se construyen los dashboards y los datos, él puede proveer, por ejemplo, el Smart Insight, que ya sin necesidad de IT, el usuario final puede analizar la data y puede ver tendencias y puede ver cómo se ha comportado la información durante un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer dentro de la herramienta? Lo voy a mostrar en vivo para que podamos ir viendo qué es lo que podemos hacer. Voy a hacer login acá. Vamos a hacer login y aquí en los espacios yo tengo diferentes tipos de proyectos. Vamos a ver aquí uno que está desarrollado para datos de EAM. Algo interesante dentro de los proyectos es que tenemos, yo me voy a adelantar acá un par de pasos, esto lo vamos a ver en vivo, pero antes de continuar en vivo, quiero contarte que podemos hacer diferentes tipos de dashboards. En este caso puede existir algo que se conoce como el Asset Health Index. Esto, por ejemplo, nos puede dar por plantas o por unidades de las plantas, nos puede dar cuál es el índice de salud de un activo. Viendo esto, podemos ver, por ejemplo, si tenemos unidades dentro de plantas, qué porcentaje de salud tienen los activos. Y al solo ver los números y el KPI y el símbolo que tenga como semáforo, podemos empezar a administrar por excepción. Pero imaginémonos que entramos a este que dice 5103, a este Asset Health Index, podemos entrar a ver su detalle y en el detalle podemos ver, por ejemplo, hasta la salud de los activos por medio de un subsistema. Nosotros tenemos subsistemas, que un subsistema, por ejemplo, en áreas de generación pueden ser, por ejemplo, transformadores, generadores, pero en un subsistema, por ejemplo, en un vehículo puede ser el cabezal, puede ser el tráiler, puede ser diferentes partes del activo. En una planta pueden ser secciones. Las secciones de una planta pueden ser el subsistema dentro de
de ese sistema de activos. Y entonces cada subsistema podemos saber cuál es la salud de los activos dentro de ese subsistema. Y aquí podemos ver que cada área tiene un KPI asociado que nos va indicando cuál es esa salud. Si entramos, por ejemplo, a este que dice 7223, podemos ver que su salud es 7223, pero a la vez podemos entender que podemos hacer KPIs de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí hay 6 KPIs, por ejemplo, el asset condition, el work order split, si se le ha hecho overhaul, cuál es el compliance en inventario, cuál es el compliance en mantenimiento preventivo, cuál es el work order priority. Y entonces empezamos a ver a nivel de semáforo y con los valores de KPI, cuál es la salud de ese activo, de ese sistema, que ese sistema, ese subsistema tiene un conjunto de activos asociados. Entonces, la salud del subsistema es 72.23, pero al final está asociado con diferentes activos. Por ejemplo, si yo miro este asset condition con un KPI de 1667, que es muy bajo, yo puedo darle drill down y empezar a averiguar qué es lo que está pasando. Entonces, ese subsistema, lo interesante que tiene 16.67, pero lo importante es que me dice a nivel de condition y KPIs, me dice que ese subsistema, por decir algo, tiene 20 activos asociados, me empieza a decir qué activo está en color amarillo, así como un semáforo, en cuál está en amarillo y cuál está tendiendo, cuál está naranja y cuál está color rojo. Y entonces hace que yo pueda administrar mi revisión de activos, de mi revisión de inventario de activos, de alguna manera enfocado a aquellos que tienen ese valor menor o al rango que hayamos dicho que es como un rango correcto. Entonces empezamos a ver que el KPI de algunos activos, en este caso de 3, ya no analizo 100 activos, sino analizo aquellos que tienen una falla o que tienen una condición baja. Entonces empiezo a hacerle, por ejemplo, una inspección, un checklist, podemos hacer órdenes de mantenimiento, de mejora, hay que ver si el repuesto es el que está fallando y empezar a ver qué es lo que nos está pasando con esos 3 activos. Además, podemos ver diferentes tipos de KPIs, diferentes dashboards, diferentes formas de visualización. Entonces, dependiendo de lo que nosotros querramos ver, en BIRS lo podemos visualizar de diferentes maneras, ya sea con KPIs como estos, podemos verlos, por ejemplo, con gráficas, con ubicación, por ejemplo, de activos con ubicación con mapa, podemos ver una tendencia de los valores que querramos ver por medio de periodos, como una línea de tiempo, como una tendencia de cómo se ha movilizado el activo durante ese periodo de tiempo. Entonces, partiendo de eso, vemos que aquí lo que necesitamos es la creatividad. Podemos tener barras, podemos hacer líneas, podemos hacer Google Maps, podemos hacer Tree Maps, podemos hacer gráficas de área. Y lo interesante es que todo lo que hagamos en BIRS, de nuestra información que provenga de EAM o de otra herramienta, lo interesante es que lo podemos visualizar ya sea en iOS o en Android, en herramientas iOS de Apple o en Android. Entonces podemos visualizar todo lo que hayamos creado, si estamos dentro de la empresa o fuera de la empresa y tenemos acceso a nuestro server y a nuestra publicación, tenemos ese usuario, podemos visualizar la información en el lugar que nos encontremos. Y eso lo hace flexible, lo hace práctico para poder ver la información que tengamos. Algo interesante es que tengo 10 minutos todavía para platicarles, pero realmente BIRS trabaja con 3 aspectos. 3 que son los colores verdes que ven acá, que son a nivel de datos. Lo que es conectar hacia EAM, preparar los datos en donde yo puedo tener una especie de ETL donde puedo transformar los datos, donde yo hay un área que se llama relacionar, que es en donde podemos relacionar diferentes fuentes de datos y estos 3 se convierten en la administración de la data que vamos a trabajar. Pero ya las últimas 2 capas es el visualizer y el dashboard donde vamos a poder ver los datos ya de forma gráfica y análisis que tengamos.
Entonces vamos a regresar a nuestra parte donde estábamos. Aquí ya estoy en Beers y en Beers me muestra tres partes. La de los datos que se llama Modeler, donde yo voy a tener la parte de conectar, la parte de preparar los datos y la parte de relacionar. En este caso yo ya conecté los datos a causa del tiempo. Ya conecté mi fuente de datos, puede venir de cualquier base de datos o conectar directo a la base de AM. Luego yo puedo preparar los datos y algo que se maneja aquí es una cuestión que se llama source de datos. Y ese source de datos aquí me muestra de dónde obtengo los datos, aquí me dice cuál es el activo, maquinaria 2, computadora 4, auto 3. Puedo hacerlo a nivel de flotas, a nivel de generadores, a nivel de activos fijos. Puedo hacerlo de los tipos de activos que yo esté administrando con EAM. Además, puedo ver, por ejemplo, con estos 5 pasos, puedo ver cuál es la transformación de datos que yo haya hecho dentro de la data. Y como último paso, esto es como administrar el ETL. Y lo interesante es que me va dejando qué cambios le he hecho yo a la data. Por ejemplo, si yo muestro una fecha, yo puedo decir, sácame el mes de esta fecha y dependiendo del mes lo puedo poner con nombres. Si por ejemplo aquí dice 03, yo puedo hacer una transformación que aquí me diga que el dato es marzo. Y luego vemos aquí la parte de relacionar. En este caso solo tengo dos source donde no están relacionados, pero lo interesante es que yo aquí puedo relacionar tablas que yo haya extraído de diferentes fuentes de datos. No solo se puede conectar a EAM, se puede conectar a diferentes herramientas como así lo querramos. Entonces vamos a ver el dashboard. El dashboard que está construido en este caso tiene tres partes, una que dice KPI de órdenes de trabajo, el detalle de las órdenes de trabajo y las estadísticas. Si vemos los KPIs de órdenes de trabajo, podemos ver diferentes informaciones, por ejemplo, el costo promedio de una orden de trabajo, el costo de materiales acumulado a la fecha y dependiendo de cada periodo, aquí en cada año me dice, en el 2017 tuve un gasto de 2.18 millones, en el 2018 llevo 1.72 millones de costos de materiales en órdenes de trabajo de mantenimiento de activos. ¿Cuál ha sido el porcentaje de atraso al iniciar las órdenes de trabajo? 68 son valores que debieran minimizarse. El porcentaje de atraso al cerrar las órdenes de trabajo. Algo que es interesante al analizar los datos es que el último año se minimizó. Tal vez en los primeros años iban con varios atrasos, pero el último año se minimizaron los atrasos. Y eso nos da un buen sentido de saber cómo ha estado funcionando nuestros departamentos de mantenimiento, nuestros departamentos de control de activos. Por ejemplo, acá también hay costos de órdenes de trabajo por falla. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, mantenimiento, cuánto me cuesta, la rotura de piezas, cuánto me cuesta, el servicio programado, cuánto me cuesta. Algo interesante es que el servicio programado siempre va a ser más barato que la parte de mantenimiento y reparar y toda la cuestión, ¿verdad? Vamos a ver el detalle de órdenes. Aquí vimos algo. Y aquí vemos, si tienen preguntas, por favor háganlas llegar ahí por el chat y los vamos a contestar ahorita al final de la sesión. Aquí vemos costos de mantenimiento por equipo, etcétera. Yo lo que les quería mostrar, si me da tiempo en estos 5 minutos, es que es bien práctico realizar uno. Y yo voy a crear aquí un nuevo dashboard y le vamos a poner dashboard mantenimiento. Dashboard mantenimiento. Entonces, acá lo interesante es que yo puedo crear un KPI. Entonces, en este KPI voy a hacer el measure de lo que es costo de materiales y le voy a poner acá costo de materiales para que ustedes vean lo ágil que es en materiales en OTS. Le voy a activar y le voy a poner un chart que va a ser dependiendo de los años. Ustedes vieron allá, le voy a decir por año, lo quiero visualizar por año y quiero hacer una gráfica y le voy a colocar el color naranja. Lo que ustedes ya vieron hecho, lo estoy haciendo en pocos segundos.
¿verdad? Y le doy Save. Así de práctico es crear un KPI. Le voy a quitar ese que dice Cost Materials aquí arriba y rápidamente puedo tener ya un dashboard. Puedo crear los fondos de diferentes colores, puedo colocar, por ejemplo, acá, puedo crear, por ejemplo, una fuente de datos de HTML, voy a crear, por ejemplo, este que es un Twitter, un feedline de Twitter, y lo puedo agregar también a mi dashboard. Entonces, yo puedo crear un tweetline aquí. Y puedo agregar, por ejemplo, un nuevo reporte, en los minutos que me quedan, 2, 3 minutos. Puedo agregar una dona para que yo pueda ver, por ejemplo, cuál ha sido el costo de mantenimiento. Entonces yo aquí agrego una fórmula, puedo agregar fórmula porque mi costo de mantenimiento, yo aquí le voy a poner costo de mantenimiento. Mi costo de mantenimiento es lo que es costo de materiales más el costo de mano de obra. Y lo agrego. Entonces ya tengo el costo de mantenimiento. Asimismo, puedo hacer, por ejemplo, aquí agarro el objeto y ya puedo tener todos los mantenimientos que yo haya hecho, pero voy a agarrar el top 5. No quiero todo el universo de datos. Entonces agarro el top 5 y algo interesante es que yo puedo ordenar este top 5, lo voy a ordenar aquí el costo de mantenimiento por los más grandes y le voy a mostrar los valores y voy a poner los códigos de qué activos fueron, los voy a poner al lado izquierdo, al lado derecho, perdón. Y lo voy a grabar y lo voy a insertar. Y le voy a poner costo de 5, top 5, mayor mantenimiento. Equipos con mayor mantenimiento. Entonces le doy grabar. Esto realmente personas que no conocen de tecnología, digamos que no son de IT, del departamento de IT, lo pueden hacer bastante práctico. Y ven acá, yo ya puedo decir con este dashboard rápidamente si el camión 20, el camión 71, o el auto 1, el auto 13 o la computadora 41, ¿será que necesitan reemplazo? ¿O será que entonces está bien el mantenimiento que se les está haciendo o el costo de mantenimiento que se está haciendo? Y yo ya podría analizar por excepción qué es lo que está pasando. Me quedan 2 minutos y me gustaría saber si hay alguna noticia, alguna pregunta. Yo lo voy a dejar por acá, pero esta es la idea de que pueden obtener la información de todo lo que han visto de EAM, pueden analizar su información a través de Business Intelligence con InfoBears. Muchas gracias, Sami. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. La primera pregunta dice si pueden conectar Burst y EAM y alguna herramienta financiera para mapear la información contable. Es correcto, realmente el propósito de Bears es lo que se conoce como Network BI, que era lo que veníamos hablando, y lo que significa Network BI es que podemos conectar diferentes fuentes de datos. Toda vez tengamos cómo unir esa información, por ejemplo, en este caso, un activo, en este caso EAM se vuelve el auxiliar de una contabilidad, entonces uno puede extraer la información de ambas partes y poder hacer un análisis, ¿verdad? Y poder ahí sí que vincular esa información y hacer un análisis de esa información. Muy bien. Y tenemos otra pregunta. Nos consultan si se pueden analizar los datos históricos de mantenimiento por ubicación de activo. Es muy buena pregunta, porque digamos el activo
tiene también diferentes campos que lo clasifican, ya sea de región, de ubicación, a qué sistema pertenece, por ejemplo, por subsistema, por sistema. Y entonces todos esos clasificadores del activo nos pueden dar información para nosotros poder analizarla y poder tener diferentes filtros. Aquí ya no vimos que podemos agregar filtros, podemos hacer lo que se llama el visual filter, podemos tener todo ese tipo de información para poder analizar. Ok, ok. Por el tiempo llegamos hasta acá. Tenemos algunas otras preguntas que les vamos a enviar la respuesta. Muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos. Seguimos en la próxima sesión. Gracias a todos. Solo aquí más. Bueno, sí, nos da un poco de tiempo para contestar si esto es adicional al dashboard de AM. Sí, es adicional al dashboard de AM. Realmente es una herramienta para poder conectar con EAM y con otras herramientas y podemos tener eso. Aquí llega otra que dice si yo puedo definir mis KPIs según roles. Claro, o sea, yo puedo aquí tener seguridad por cada uno de ellos y además yo puedo crear aquí mis diferentes áreas. Por ejemplo, aquí tengo spaces. Yo puedo crear diferentes tipos de spaces y dependiendo del rol le doy acceso a esos spaces. Entonces alguien pudiera tener de mantenimiento, pero alguien más pudiera tener de otro tipo de dashboard, ¿verdad? Las otras preguntas, queremos disculparnos, hay muchas preguntas, las vamos a mandar vía la información donde están grabadas estas charlas y poder trasladarles las preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias a todos. Como saben, la sesión está grabándose y se les va a publicar. Se les enviará el link para que puedan revisarla cuando quieran de nuevo. Muchas gracias.